Son las 8:09 de la mañana. Queremos hablar sobre todo lo que ha ocurrido luego de conocido el caso de la Fundación Democracia Viva, con la diputada de Convergencia Social por el Distrito 10, Región Metropolitana, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo, tanto tiempo que no lo hacíamos. Sí, pues, lo mismo digo yo. Diputada, bueno, son tantos los temas o tantas las maneras de entrar a este tema que voy a partir de una forma un poco sui generis, ¿ah? Darle a usted la posibilidad que entre por donde quiera. O sea, si yo le preguntara qué es para usted lo más relevante de todo lo que ha ocurrido a partir del día en que se conocieron estos hechos, ¿qué podría señalar? Uf, es muy complejo. ¿Mm? Yo creo que lo primero es que valoro que desde todos los sectores políticos haya una posición muy clara de decir que cualquier hecho de conflicto de interés, de fraude al fisco, de corrupción, que por cierto tienen que investigarse y probarse, pero cualquier hecho de estas características genera una condena transversal en los distintos sectores políticos. A nosotros en particular, como Frente Amplio, estos hechos nos parecen graves, nos parecen inaceptables y tienen que investigarse. Y creo que lo importante de estos días que han sido tan complejos es que hemos actuado rápidamente. En el plazo de 2 semanas, las personas involucradas en el caso de Democracia Viva directamente, digamos, han sido expulsadas de Revolución Democrática. El mismo partido presentó una querella para que se investiguen estos hechos, además de solicitar la suspensión de la militancia de la diputada Pérez. El gobierno ha abierto investigaciones internas en todo el país para esclarecer el vínculo que tengan, digamos, fundaciones, organismos sin fines de lucro de carácter privado con el Estado. El día de ayer se hace un anuncio de una comisión asesora presidencial para elevar los estándares de transparencia y probidad. Entonces creo que acá lo importante de resaltar es que estos hechos generan indignación en la ciudadanía, a nosotras y a nosotros también nos indignan desde el Frente Amplio, desde el gobierno, pero no nos quedamos en el discurso, sino que en el plazo de 2 semanas hemos tomado acciones para investigar y sancionar como corresponde y cuando corresponda aquellos casos que constituyan algún delito o alguna irregularidad, y también para empezar a legislar, a trabajar para prevenir estas situaciones y que no pasen más, porque esto defrauda la fe pública, aleja a la gente de la política y eso es un daño para la democracia. Entonces, yo lo que más saludo es que acá, y esto lo decía el fiscal Gajardo el día domingo, acá, a diferencia de años anteriores donde han ocurrido escándalos de estas características en la política, acá no va a haber un pacto de impunidad, acá no va a haber un perdonazo. Nosotras y nosotros, sea en nuestras filas o en filas de otros sectores, no vamos a tolerar ningún hecho que pueda constituir corrupción. Ya, entonces sobre esas premisas, diputada, sería correcto decir que el modo en que ustedes han abordado el tema no es igual al modo en el cual lo han abordado otros sectores u otros partidos frente a hechos, no sé si equivalentes, pero al menos que puedan ser situados en la misma órbita. Creo que sería poco humilde o un poco soberbio de mi parte ponerme esa medalla a mi sector. Creo que hemos actuado con mayor rapidez, por supuesto. Creo que en ningún caso hemos escondido estos hechos bajo la alfombra, sino que los hemos reconocido y enfrentado de cara a la ciudadanía, también lo creo. Y creo que en otros casos de corrupción, bueno, esto no lo creo yo, lo han dicho expertos en el tema, lo dijo el ex fiscal Cajardo el día domingo en Estado Nacional, que ante estas situaciones, en otros momentos políticos de nuestro país, han habido pactos de impunidad, porque estos hechos sin duda abren otras situaciones. Cuando se empieza a investigar un eventual hecho de corrupción, empiezan a salir otros casos. Y eso hay que destaparlo y caiga quien tenga que caer. Pero en años anteriores, en otros momentos políticos, hubieron pactos de impunidad, hubieron perdonazos por parte de la justicia, por parte de la política, y eso no corresponde. Entonces yo diría eso, que acá el estándar de lo que es aceptable subió, creo yo, para todos los sectores políticos, y espero eso también se traduzca cuando estemos legislando proyectos como los que presentaron el día de ayer el gobierno, proyectos como los que salgan de esta comisión asesora presidencial, o uno de ellos que también presentamos como Frente Amplio el día de ayer para elevar los estándares de transparencia de los organismos privados sin fines de lucro que trabajen con el Estado. Sí. Diputada, ¿y qué piensa usted cuando sectores de oposición, como por ejemplo desde la derecha, se es tan categórico, se es tan duro con ustedes respecto a estos hechos?
Me parece que desde la derecha, o sea, lo primero que quiero decir es que me parece bien que la oposición busque esclarecer estos hechos. O sea, la oposición presentó comisiones especiales investigadoras en el Congreso y así también nosotros lo hicimos como Frente Amplio para que se investiguen desde el 2015, que es que empieza esta lógica de financiamiento, digamos, directo a fundaciones y otros entes privados sin fines de lucro, para que se investigue cómo esto ha funcionado desde el principio y podamos hacernos cargo. Ahora bien, creo que cada sector tiene que hacerse cargo de sus asuntos. Yo no voy a jugar al empate, pero no sé si la derecha, no creo, pueda decir que ha actuado con la misma rapidez y claridad que hemos tenido nosotras y nosotros, porque acá, como te decía anteriormente, no vamos a defender a alguien solo porque sea de nuestra fila, sino que estos hechos nos parecen inaceptables en las filas de al frente, en la derecha, en lo que fue la concertación y también en las propias. Así que yo creo que cada sector se tiene que hacer cargo de dónde le aprieta el zapato, pero no creo que la derecha pueda decir que ha actuado de forma tan implacable y tan clara con este tipo de casos que son inaceptables y que son gravísimos porque defraudan a la ciudadanía. Pero ojo, yo no creo que haya que ponernos una medalla por hacernos cargo de condenar aquello que es evidentemente inaceptable, porque se investiguen las cosas que se tienen que investigar. Eso no me parece para una medalla, me parece que es el y que es parte de ir elevando el estándar en política en materia de transparencia y probidad. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Emilia Schneider. Diputada, se ha hecho una crítica extendida, seguramente usted ha tenido el tiempo y la oportunidad de procesarla, no solamente a los autores de estos ilícitos, sino una crítica al conjunto de la coalición, y incluso me atrevería a decir, no sé si usted estará de acuerdo, una crítica generacional, ¿no? Y la hipótesis que sospecho que está detrás de la crítica es que ustedes habrían cabalgado encima de una superioridad moral que ahora ha caído herida de muerte, ¿no? Y por lo tanto que la crítica que en principio podría hacer estos dos individuos, Andrade y Contreras, luego se hace extendida a todos ustedes. Quería pedirle una reflexión, pero más que desde salir a contestar lo que se dice de ustedes, más bien respecto a esta idea, ¿no? que ha orbitado en torno al Frente Amplio y a toda su aura y a todo su proyecto político, que era esta idea de la generación que venía a impugnar las malas prácticas sobre la base de un... Bueno, es un poco reduccionista el concepto de superioridad moral que se le adjudica tanto al ministro Jackson, pero que solo para efectos de ser elocuente es como que resume todo lo que yo quiero decir, ¿no? Así que la palabra es suya, diputada. Sí, lo primero, yo antes de hablar de ilícitos, yo como autoridad tengo que ser muy responsable. Acá estas cosas tienen que investigarse. Sí, no, aquí también presunción de inocencia, obviamente. Sí. Por supuesto, por supuesto. Dicho eso, yo no soy muy amiga de entender las generaciones como un homogéneo o entender la política a partir de generaciones. Creo que en mi generación hay muchas diferencias, el Frente Amplio está compuesto por distintas generaciones, pero entiendo a lo que va la crítica. A mí me parece, tal como decías tú, bastante reduccionista acotar el discurso del Frente Amplio a esta supuesta superioridad moral o a una crítica de las formas con respecto a la política antes de la emergencia del Frente Amplio, antes del surgimiento del Frente Amplio. Nuestra crítica no era solamente de formas. A ver, por cierto, que cualquier fuerza política cuando se enfrenta a un hecho de corrupción, me parece que lo correcto es denunciarlo, me parece que lo correcto es decir que eso está mal, que eso no corresponde, que eso no es para lo cual está el Estado y los cargos públicos, sino que eso es para servir a la ciudadanía. Y así lo hicimos con Soguimich, con Penta, y yo creo que en eso no hay ninguna incoherencia ni ningún problema. Así como hoy día también saludo que la oposición mantenga este tipo de situaciones mantenga este tipo de cuestiones muy claras. Ahora bien, la crítica que nosotras y nosotros como Frente Amplio hacíamos a los años de la concertación, como decía anteriormente, es más bien
política. Tiene que ver con que el Frente Amplio surge como una fuerza que pone en debate y que lucha por la garantía de derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones, por un cambio del modelo económico y del rol del Estado, un Estado subsidiario que también se manifiesta en estos casos fundaciones, ¿no? Un Estado que no llega directamente a atender las necesidades de las personas, ni siquiera en aquellas más radicales como cuando hablamos de campamento y de tanta precariedad habitacional, ¿no? Entonces, me parece que es muy reduccionista el decir que la crítica del Frente Amplio a la concertación tenía que ver con un tema de formas, tiene que ver sobre todo con un tema de fondo, con un tema de horizontes políticos, de programa, pero sobre todo de una misión que nos hemos trazado, que es avanzar hacia un estado de bienestar del siglo XXI. Esa es la motivación del Frente Amplio, no un tema de purismo de forma. E incluso si nos vamos al tema de la transparencia y la probidad, que es parte de las convicciones del Frente Amplio, creo que eso se demuestra no diciendo esto, nosotros somos puros, nosotros somos incorruptibles, sino que si uno de estos hechos llega a ocurrir en nuestras filas, la manera de estar a la altura de esa convicción, de esos estándares, es actuando de forma implacable, rápida y sin que opere ningún tipo de perdonazo ni tolerancia a estos hechos. Y creo que hemos actuado en consecuencia. Por cierto, estos hechos hacen madurar a una fuerza política como el Frente Amplio. Pero a mí me parece que es muy reduccionista abordarlo desde ahí. A mí no me llama a meterme en política una cuestión de formas, ni un purismo, ni que las personas nuevas y jóvenes en política somos incorruptibles. A mí me llama a entrar en política porque me parece inmoral que se hagan negocios con los derechos de las personas, porque me parece que eso no puede ser, porque me parece que eso es ineficiente y que tiene que cambiar. Y yo creo que eso es lo que le da razón de ser al Frente Amplio y que va a hacer que efectivamente quienes dicen no, con esto se acaba el Frente Amplio se equivoquen, porque somos una fuerza que se va a seguir proyectando en el tiempo porque hay un sector de la ciudadanía que cree que hay que garantizar estos derechos. Entonces el resumen de esto sería, diputada, que la diferencia no radica en que en un grupo humano no haya seres humanos que no incurran en estos hechos, sino más bien en cómo reaccionan las instituciones. O sea, a ver, en que no lo naturalicemos para No, nada. no, 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 Porque no quiero decir eso, pero también yo lo digo, diputada, porque uno ha pertenecido a muchos grupos humanos de distinto tipo sí, y, y es imposible la virtud absoluta cuando estamos hablando de grupos de 50 personas, de 100 personas. Quiere por decir, en el supuesto, caso de Mile, yo no lo digo en el sentido de naturalizar, pero sí en el sentido de comprender que en grupos humanos grandes siempre hay personas que actúan de manera inadecuada, ¿no? Eso es imposible de por controlar. supuesto. No Y lo que naturalizo, lo decía en ese sentido. ¿Mm? Por supuesto, y que esto tiene que ver con un estándar político, Mm. con que los partidos no pueden tolerar esta situación en sus filas, con que el Estado no puede tolerar esta situación en sus filas, no con una cuestión moral individual, sino con un estándar político. Ujú. Ahora, diputada, respecto a esto mismo, yo eso que usted señala de que a usted no le acomoda, de que para usted lo importante son las diferencias de carácter político, yo se lo concedo porque conozco su trayectoria y se lo podría conceder a muchos otros dirigentes o militantes del Frente Amplio, pero me da la impresión, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que el señalamiento no es del todo injusto porque ese argumento o esa piedra en la cual uno se puede parar para señalar superioridad sobre el resto, sí se ha usado. Sí ha habido circunstancias, personas que han recurrido a ese punto, ¿no? Para decir, venimos nosotros a hacer cosas mejores que las que estaban haciendo los que estaban antes, ¿no? Ahí preguntarle, a ver, como en un sentido más amplio, ¿no? Si ese factor puede ser eventualmente una de las razones que explican que este Mm. hecho, que en otras circunstancias sería un hecho puntual, que afecta a un grupo de personas y que se puede encapsular, termine transformándose como una suerte de bomba de racimo, ¿no? Que afecta al conjunto de la coalición y que por lo tanto la somete a un momento de debilidad política. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto, no? Porque, bueno, vuelvo a insistir, yo en el caso suyo lo puedo conceder, pero bueno, aquí hemos hecho varias entrevistas y hemos abordado muchos temas y Sí, varias veces el argumento de que nosotros somos éticamente superiores se ha dicho explícita o implícitamente. sí, por cierto. Por cierto, yo de hecho no quiero negar Mm, que hay sectores Frente Amplio que han utilizado como puntal este discurso.
Y por eso quiero decir que es reduccionista, más no errado del todo la crítica. Hay que hacerse cargo por una parte. Y a mí me parece bien que sea un elemento de nuestras convicciones, de nuestro proyecto, elevar el estándar de transparencia y prioridad. Lo que no me parece bien es que efectivamente en algunos discursos, en algunas vocerías del Frente Amplio, se reduzca efectivamente lo que venimos a ofrecer a un recambio de quienes están en las cúpulas políticas solamente por gente más joven, gente más nueva que supuestamente sería incorruptible. Me parece que eso es insuficiente para ofrecerle una propuesta de futuro al país, un proyecto país. Y creo que los sectores de izquierda, los sectores transformadores, tenemos que apuntar mucho más allá. Y en ese sentido me quedo mucho con las palabras que daba el diputado Winter en la entrevista en Última Mirada que hizo la semana pasada, si es que no me equivoco. También esto es una oportunidad para que profundicemos la discusión más estratégica, más de horizonte político, de proyectos finalmente dentro del Frente Amplio, entre todos los sectores, entre quienes han enarbolado un discurso de las manos limpias, entre quienes hemos puesto otros énfasis, para profundizar mucho más eso, porque como te decía, somos una coalición que ya llegó a la política para quedarse, más allá de estos hechos dolorosos que nos golpean políticamente, que vamos a enfrentar, vamos a seguir estando en política, y tenemos que profundizar y depurar mucho más esa propuesta que le ofrecemos a la ciudadanía de futuro, de cómo llegar hacia un estado de bienestar, cómo llegar hacia la garantía de derechos sociales, cómo enfrentar desafíos como el desarrollo sostenible en un contexto de crisis climática. Todos esos debates más profundos los tenemos que profundizar, valga la redundancia, y ser mucho más claros en nuestra propuesta política para el país y para su futuro. Pero por cierto, estos hechos nos golpean, son duros, y hay que enfrentar esta crisis. Hay que enfrentarla haciéndonos cargo de nuestras palabras, haciéndonos cargo de cómo hemos apuntado cuando estos hechos ocurren en las filas de otros sectores, y poniendo ese mismo estándar para nosotras y nosotros. Y yo creo que lo hemos hecho. Yo creo que lo hemos hecho porque no hemos tenido ningún tipo de tolerancia con estos hechos, ni los hemos metido bajo la alfombra, y nos estamos poniendo a disposición de que se investigue, de fiscalizar estos hechos, y también de generar políticas públicas para que no vuelvan a ocurrir. Porque como te decía anteriormente, esto es un daño para la política en general, esto es un daño para la democracia y la confianza de la gente en la política. Entonces, eso es lo que podría reflexionar un poco, más profundamente lo que te decía, haciendo alusión a lo que decía el diputado Winter, que a mí me representa plenamente con esa reflexión. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. Diputada, quisiera, si usted me permite, dejar los minutos finales para preguntarle un par de cosas sobre otros temas, ¿ya? Perfecto. Sí, lo primero, ayer yo lo comentaba antes de que empezara la entrevista, hubo 162 organizaciones de derechos humanos que pidieron la renuncia de Patricio Fernández como coordinador por parte del gobierno, ¿no?, de la conmemoración de los 50 años del golpe. Se ha instalado en la opinión pública, quizás por responsabilidades compartidas, la idea de que la solicitud de renuncia es por lo que habría dicho, y en su totalidad no dijo la verdad, Patricio Fernández en un programa de nuestra radio con el profesor Manuel Antonio Garretón. Pero la verdad es que la molestia viene desde hace mucho antes, por lo menos en las organizaciones de derechos humanos, con Fernández, pero yo diría con el conjunto del gobierno por el modo en que se está enfrentando esto, ¿no? Y no se trata de abusar de los vínculos familiares, pero simplemente decir, ya que estoy conversando con usted, si es que el golpe fuera consecuencia del mal gobierno de Allende, ¿cómo se explica entonces que a su bisabuelo lo hayan asesinado por no haber querido dar el golpe antes de que el gobierno hubiera empezado, ¿no? Bueno, ahí quería pedirle, ¿cómo toma usted el hecho, creo que no estoy abusando con lo que voy a decir, de que prácticamente hay una discordancia unánime del mundo de los derechos humanos con el modo en que el gobierno está enfrentando el tema? A ver, lo primero es que yo creo que hay que escuchar mucho más a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de familiares en la conmemoración de los 50 años del golpe. Es una conmemoración muy importante para nuestra historia, para la democracia, y en ese sentido yo concuerdo con su llamado. Más allá de la salida o no de Patricio Fernández, creo que es importante involucrar mucho más a las organizaciones
y estar muy atentos. Yo no he podido escuchar la entrevista completa, por cierto vi el fragmento, y me parece que hay que tener cuidado, o sea, no podemos concordar un relato respecto a los 50 años con quienes no quieren aceptar que el golpe está mal, que el golpe no debería haber ocurrido, que el golpe de Estado es igualmente grave que las violaciones a derechos humanos, porque precisamente abre la puerta a ese asesinato, exterminio, violación de nuestros compatriotas por pensar distinto a quienes impusieron la dictadura de Pinochet, que encabezada por Pinochet. Y como bien dices tú, hay muchos antecedentes al golpe. Está el asesinato de mi bisabuelo, pero también otro montón de situaciones. Entonces, yo creo que hay que revisar los énfasis, hay que involucrar mucho más a las organizaciones de derechos humanos y también tener una agenda más clara de cómo vamos dando gestos no solamente simbólicos, sino también políticos concretos en contra de la impunidad, en contra o en favor de la verdad, de la justicia, de la reparación. Y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene importantes programas, como el programa de búsqueda nacional de detenidos y detenidas desaparecidas. Pongamos el foco ahí, hagamos que esas cosas reluzcan, hagamos que esas cosas avancen. Y por cierto, involucremos más a las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que he escuchado voces que minimizan la crítica y a mí me parece que en ningún caso eso es lo que hay que hacer. Ya, bueno, se da a entender, yo tampoco lo tengo muy claro, pero como periodista, como que se da a entender que el gobierno tendría la pretensión de construir un aura de reencuentro nacional, ¿no? Respecto a esta fecha, lo cual está bien, que podría oponerse, pero está trayendo estas consecuencias adversas, ¿no? Al respecto, ¿qué decir? Porque la idea del reencuentro nadie podría oponerse, pero por lo menos desde el mundo de los derechos humanos parece ser que en nombre de ese reencuentro se están pasando a llevar cuestiones que deberían ser pisos mínimos, ¿no? Digo, en el Por, relato. por cierto, es que ahí yo creo que es donde tenemos que hacer la diferencia. O sea, la sociedad chilena tiene que reencontrarse. La sociedad chilena tiene que terminar o sea, tiene que sanar heridas muy profundas que nos dividen como país, que todavía impiden, por ejemplo, que tengamos una constitución que todas y todos podamos reconocer como democrática y propia. Y esas heridas se tienen que trabajar, pero eso es distinto a concordar un relato con sectores políticos que justifican el golpe. Porque justificar el golpe es justificar el quiebre de nuestra democracia y es justificar que eventualmente alguien, para imponer sus ideas, use la fuerza, use el terrorismo de Estado, use las armas para imponerlas. Y eso es algo que me parece que tenemos que concordar como sociedad, que solo nos hace daño, que solo termina haciendo peores las cosas para quienes menos tienen, que genera violencia, que genera muerte, que genera división. Pero ese reencuentro, esa sanación de esas heridas se da a nivel de sociedad, no a nivel de concordar políticamente entre un sector, un partido y otro partido, y menos cediéndole a quienes todavía hoy justifican el golpe. Entonces, nada, yo creo que ahí es donde es delgada la línea de lo que estoy diciendo, pero es distinto pensar este reencuentro hacia la sociedad que este reencuentro hacia solamente los sectores políticos que tienen mirada respecto al golpe. Y para sanar las heridas, yo creo que además lo primero es tener justicia. O sea, para hablar de reencuentro, para hablar de un país que supera sus heridas del pasado, lo primero es que no haya impunidad. Eso es lo lógico, o sea, es que el Estado de Derecho actúe. Para ello todavía falta mucho en esclarecer en la verdad, todavía falta mucha búsqueda para que las personas sepan dónde están sus seres queridos. Falta mucho. Entonces creo que también cuando se habla del reencuentro hay que ser muy claros en que ese reencuentro es posible en la medida en que haya justicia y se agoten todos los esfuerzos para que haya justicia respecto a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Sí, pues bueno, a mí como profesor universitario me ha tocado darme cuenta de que en los jóvenes hay un profundo desconocimiento de lo que pasó en esa fecha, y no se trata de, digo, en esos años, ¿no? Porque fueron muchos años, no se trata de quedarse pegado, pero bueno, son hechos de tal relevancia
que marcan de tal manera hasta Por el día de hoy supuesto. la convivencia social, que el ejercicio de la memoria no es un ejercicio de quedarse pegado ni de odiosidad, sino que es un ejercicio indispensable para poder comprender, ¿no? El presente y el futuro también. Eh, Absolutamente. sí. Diputada Schneider, muchas gracias por esta conversación, como siempre, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, una muy buena conversación y concuerdo mucho con eso último. En los colegios, en las escuelas se tiene que hablar mucho más de formación cívica con perspectiva histórica y de derechos humanos, así que estoy muy de acuerdo. Un abrazo, Pato, a todo el equipo, muchas gracias por la conversación. Gracias, diputada. Bueno, ahí estaba Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio.